Bien, muy buenos días. De verdad que es un placer estar aquí compartiendo con ustedes algunas actualizaciones con relación al cáncer de ovario. Damos las gracias al comité organizador por la invitación y un verdadero placer también compartir el escenario con dos grandes maestros que me antecedieron. Como bien explicó el doctor Ramírez en la primera exposición, por consenso de los expositores cambiamos algunos temas y en este caso nos va a tocar abordar las limitaciones del diagnóstico para cáncer de ovario. Algunos aspectos a considerar, vamos a dar una breve introducción, algunos datos epidemiológicos, cuáles son las limitaciones y desafíos del cribado, los no beneficios de las estrategias diagnósticas, cuál es el enfoque de la detección, cómo tenemos que enfocarnos directamente con la detección de este cáncer. Vamos a hablar de la historia familiar, algunos análisis de estudios ya publicados, vamos a tener algunas estadísticas nacionales y finalmente vamos a terminar con esta pregunta de si funciona o no el método de pesquisa o cribado. El cáncer de ovario representa el 27% de todos los cánceres ginecológicos. Es la causa más común de muerte por cáncer ginecológico en nuestras mujeres. Y el mal pronóstico generalmente está asociado a que lamentablemente llegamos tarde al diagnóstico. Que se hace generalmente en etapa 3, etapa 4, lo que va directamente proporcional a la cantidad de muerte que estamos presentando. Desafortunadamente, los intentos de desarrollar programas de detección para cáncer de ovario utilizando tanto marcadores tumorales y el uso de sonografías, pues aún no han alcanzado el éxito esperado. La identificación de los síntomas para llegar tempranamente al diagnóstico temprano se ha convertido en un verdadero foco de investigación clínica. Históricamente hemos visto cómo el cáncer de ovario se ha definido como un asesino silencioso, debido a que cuando presenta síntomas ya es porque la enfermedad se ha diseminado, estamos en una enfermedad ya metastásica. En algunas condiciones benignas de ovario tenemos síntomas agudos que van a hacer que la paciente se someta a algún proceso quirúrgico inmediato o podemos tener aumento repentino del perímetro abdominal por un crecimiento acelerado, pero en el cáncer de ovario específicamente una de las características que tiene es que tiene un crecimiento lento, pero a través de su diseminación celómica, transcelómica, entonces podemos tener células que se dispersan en toda la cavidad pélvica y abdominal. Dentro de los factores de riesgo predisponente, lo más importante, básicamente la predisposición genética, mutaciones de genes BRCA1, BRCA2, que son los más importantes en este caso, mutaciones para síndrome de Lynch y otros tipos de mutaciones genéticas que se van a presentar en el 10% de las pacientes. Otros factores de riesgo asociados, básicamente factores reproductivos, menstruales, la edad, la obesidad, pacientes que están sometidas a inductores de la ovulación y el talco. La génesis dentro de los estudios que se han realizado, sabemos que la génesis de cáncer de ovario está muy relacionada con lo que es el proceso ovulatorio, ese proceso en donde el ovario tiene que hacer un trabajo en el proceso de cicatrización con cada proceso ovulatorio y en este caso la utilización de talco se ha establecido que puede fungir como un carcinógeno que asciende vía vaginal y que de esa manera pudiera estar relacionado con la génesis. También tenemos algunos factores protectores asociados básicamente con inhibir o evitar los procesos ovulatorios que son los que más se relacionan con la génesis de esta entidad. Por ejemplo, la paridad, a medida que la paciente tiene más procesos gestacionales, pues tiene menos probabilidades ovulatorias en toda su vida. Los anticonceptivos orales también se consideran como factores protectores debido a esta misma causa y un factor importante que se les recomienda a algunas pacientes con alto riesgo para cáncer de ovario es la salpingosidad
laringoclasia bilateral profiláctica. Esta condición debemos de no tener mucho cuidado porque no se puede ofrecer a aquellas pacientes que son bajo riesgo o en periodos de premenopausia, en donde la acción de las hormonas ováricas también protegen contra otras enfermedades. Una clasificación histopatológica, la complejidad del tejido ovárico pues está relacionado básicamente con la agresividad de sus diferentes tipos de cánceres. De modo rápido vamos a ver que son 5 grandes grupos, los primeros derivados del epitelio celómico, los de células germinales, los del estroma gonadal especializado, aquellos que derivan del mesénquima común y aquellos tumores que son metastásicos a ovario. Dentro de estos, los más frecuentes tenemos el cáncer de mama y el cáncer gástrico. ¿Cuáles son las limitaciones para el diagnóstico con relación al cribado? Limitaciones, desafíos que tienen los diferentes programas de detección y que el doctor Ramírez también hizo énfasis en esa parte de qué debe de tener, que debe de tener un programa de cribado para que sea suficiente y poder llegar al diagnóstico temprano. Bueno, dentro de estas, un programa de detección debe cumplir con ciertas características. Primero, que nos permita hacer el diagnóstico tempranamente y de esa manera entonces vamos a reducir la mortalidad a causa del cáncer. La supervivencia a 5 años en pacientes con tumores en estadio 3, 4 no llega al 25%. A medida que nosotros hacemos el diagnóstico en etapas tempranas, podemos ver que en estadio 2 la supervivencia a 5 años está rondando el 75-80% de supervivencia. Y en etapa 1, entonces la supervivencia a 5 años oscila el 90%. Dentro de los posibles daños que podemos encontrar en estos programas de pesquisa que no nos hacen llegar a un diagnóstico temprano es la gran cantidad de falsos positivos que tenemos en el proceso de pesquisa, lo que lleva a la paciente a procedimientos quirúrgicos que probablemente son innecesarios, el estrés psicológico también establecido en la paciente y lo más importante es la baja especificidad que tienen los métodos de cribado. Un programa ideal para detección de cáncer de ovario sería aquel que tenga un valor predictivo positivo de un 10%. ¿Qué significa esto? Que por cada paciente que nosotros diagnostiquemos con cáncer de ovario, no más de 9 pacientes van a entrar como falsos positivos. Esto llevaría a la conclusión de una especificidad alrededor de un 99.6%, acercándose a una sensibilidad de un 80%. Lamentablemente, ningún programa de detección cumple con estas condiciones y por eso llegamos tarde al diagnóstico. Los no beneficios de las estrategias diagnósticas, el CA125, como bien se habló antes de mi conferencia, carece mucho de especificidad. Sabemos que este marcador tumoral también se puede elevar en condiciones tanto benignas como malignas, ginecológicas y no ginecológicas, y eso le confiere un factor entonces de poca especificidad. La sonografía transvaginal se ha demostrado que no reduce la mortalidad por causa de este cáncer, y en aquellas pacientes que tienen riesgo medio o riesgo alto, se puede iniciar la pesquisa combinando CA125 con ultrasonografía transvaginal en un periodo de cada 6 meses o 12 meses. Las pruebas evaluadas para el cribado no han detectado el cáncer de ovario en una etapa lo suficientemente temprana como para reducir la mortalidad por esta causa. Los estudios muestran que el CA125 puede reducir el cáncer de ovario, pero su utilidad se ve obstaculizada completamente por su limitada especificidad y un valor predictivo positivo demasiado bajo. El enfoque de la detección, ya viendo lo anteriormente dicho, está enfocada básicamente en los antecedentes familiares, mutaciones genéticas que vamos a categorizar las pacientes en alto riesgo o de menor riesgo.
Algunas consideraciones en mujeres con mutaciones BRCA tipo 1, 2 o portadoras de alguna otra mutación, es recomendable en estos casos la salpingo-oophorectomía bilateral con reducción de riesgo. Este procedimiento lo tenemos que individualizar en cada paciente porque va a depender básicamente de la mutación que tenga la paciente, de los deseos genésicos y de su historia familiar. Una vez ya diagnosticado y paciente posmenopáusica a la cual se le vaya a realizar la salpingo-oophorectomía bilateral, tenemos que estar bien claros en que todo el tejido, tanto ovárico como de las trompas de falopio, deben de ser removidos. Y también la visualización completa de lo que es el hueco pélvico, debido a que por la diseminación transcelómica podemos tener entonces células en los lavados y por eso es vital tener que hacerlo. Dentro de la historia familiar, los antecedentes familiares obviamente tienen un potencial hereditario. La clasificación de alto riesgo para pacientes BRCA1, BRCA2, síndrome de Lynch y otros tipos de mutaciones que van a clasificar la paciente en alto riesgo, y de menor riesgo a aquellas pacientes que tengan un familiar muy lejano o que no tengan ningún tipo de familiares con esta condición. Algunos estudios, por ejemplo, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia recomienda la asesoría genética para todas las pacientes que han tenido cáncer epitelial de ovario y en pacientes que tengan historia familiar para cáncer de mama y ovario. Esto fue un estudio realizado en el Reino Unido. Es un estudio bastante grande en donde incluyeron más de 200,000 pacientes posmenopáusicas sin riesgo para cáncer de ovario, comprendiendo las edades entre 50 a 70 años, a 75 años. Fue un ensayo controlado, aleatorio, en el cual se consideró realizar un cribado anual. Se dividieron estas pacientes en grupos, a las cuales a un grupo se les realizó únicamente sonografía, un segundo grupo que combinaron sonografía con CA-125 y el último grupo a la cual no se le hizo ningún tipo de rastreo. 16 años de seguimiento, no hubo ningún tipo de diferencia entre las pacientes que se hicieron la pesquisa frente a las que no se examinaron. Cada grupo tuvo un % de mortalidad de 0.6 en cada grupo. Las estadísticas nacionales vemos que de manera general se están viendo unos 144 casos nuevos por año, de los cuales el 89% de estas pacientes mueren relacionados directamente al momento del diagnóstico que se está haciendo en etapa 3 y etapa 4. Vamos a ver algunas estadísticas de algunos centros que manejan cáncer de ovario y vamos a ver que los 3 centros que vamos a presentar tienen el factor común de que se llega tarde al diagnóstico. En el Instituto Dr. Heriberto Peter, en el 2018 hubo un total de 30 casos y el 70% de esas pacientes se diagnosticó en estadio 3 y 4. Si a esto calculamos de que el 25% de esas pacientes va a tener una sobrevida a 5 años, pues probablemente de esas 30 pacientes ya hemos tenido varias defunciones según las estadísticas. En el Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, a pesar de que por el proceso de pandemia se han suspendido muchas pacientes y todo prácticamente cerró, en el último año vemos cómo hubo un total de 9 casos y de esos 9 casos, 8 fueron en etapa avanzada, en etapa 4. La maternidad, doctora Evangelina Rodríguez, a pesar de que no somos un centro de referencia oncológica, pero sí manejamos algunos casos que nos llegan, y en este último año pudimos operar 5 pacientes y de esas 5 pacientes, 4 de ellas estaban en etapa 3 y etapa 4. La Organización Mundial de la Salud para el 2018 se evaluó un total de 63 muertes a causa del cáncer de ovario para un 0.10% del total de las muertes registradas en República Dominicana.
Basándonos en todo lo que hemos dicho, nos hacemos la pregunta de si funciona o no funciona el cribado para cáncer de ovario. Realmente evitar los factores de riesgo y aumentar los factores de protección pudieran evitar, pudiéramos tal vez prevenirlo, pero lamentablemente diagnosticarlo tempranamente continúa siendo un desafío para nosotros como cuidadores de pacientes con cáncer de ovario. Voy a finalizar esta presentación con esta foto de una hermosa playa de nuestra región sur, Bahía de las Águilas, Pedernales, mi provincia natal. Les invito a todos a que lo visiten. Y diciendo que ser exitoso es conseguir lo que tú quieres, pero ser feliz es aprender a querer lo que tienes. Muchas gracias.